A mediados del siglo IV, los hunos se empiezan a desplazar desde las estepas de Asia Central a la actual Georgia. Con su repentina aparición, las tribus que ya se encontraban asentadas en estas tierras tuvieron tres opciones: rendirse ante ellos, migrar hacia las fronteras del Imperio Romano o intentar combatirlos. Los que eligieron enfrentarse a ellos no tuvieron mucha suerte, pues se vieron superados por las móviles unidades de caballería de estos guerreros esteparios, así como la ingeniería de sus arcos compuestos, que estaban fabricados con madera, asta y tendones, y se encontraban recubiertos por tiras de cuero o corteza. Si a esta obra de la ingeniería se suma la agilidad de sus caballos y el terror psicológico que sembraban en sus enemigos, se tiene una de las unidades militares más temibles de esa época. Los primeros en hacer frente a los hunos fueron los alanos, que se encontraban en las costas del Mar Negro. Esta tribu también estaba compuesta por nómadas, pero eran inferiores en el aspecto militar a los hunos, quienes lograron derrotarlos y los obligaron a desplazarse a las fronteras del Imperio Romano de Oriente y Occidente. 30 años después, los hunos se vuelven a desplazar, pero esta vez en dirección a las estepas de Crimea y Ucrania, donde se enfrentaron a los ostrogodos, suevos y vándalos. Todos ellos fueron derrotados también y se vieron obligados a migrar a las fronteras con el Imperio Romano. Y muchas de estas tribus les resultarán familiares a algunos, pues son las que acabarían creando los primeros reinos durante la Alta Edad Media. Durante esta primera etapa, las relaciones entre los hunos y los romanos eran cordiales, pues estos últimos utilizaban a las tropas de los nómadas como guerreros mercenarios para combatir a los enemigos del imperio, o para conseguir tropas en las luchas constantes para convertirse en emperador que tenían los generales. Una vez asentados en las estepas de Crimea y Ucrania, es que aparece la figura de Rugil, tío de Atila, quien logró unificar en el 420 a las tribus dispersas que se encontraban en la zona y crear a la gran confederación que acabaría lanzando incursiones sobre el Imperio Romano y, finalmente, les impondría un cobro de tributo en dinero. Al respecto, es importante reconocer que aquellos que realmente se reconocían como hunos eran una minoría de esta confederación, pues al ser los más fuertes a nivel militar, eran ellos quienes decían dónde y cómo se llevaba el liderato de las operaciones. Pero hay que considerar que muchas de las tribus que fueron derrotando durante el camino se unieron a la confederación de los hunos. Así los ostrogodos, suevos, vándalos que no huyeron hacia las fronteras del Imperio Romano se sumaron a las filas de los hunos. Con el tributo impuesto al Imperio Romano, las relaciones entre ambos se estabilizaron, pero todo empieza a cambiar en el 433, cuando Rugila muere y sus dos sobrinos, Bled y Atila, se hacen con el poder de la Confederación. Los nuevos canes habían pasado su infancia en Roma, así que sabían de la riqueza real que tenía el imperio y de lo poco que le pagaban en tributo a su confederación, así que decidieron reestructurar el tratado y acabaron por duplicar el tributo que cobraban y también le prohibieron al Imperio Romano negociar con los enemigos de los hunos. De esta manera, los hunos se establecen como uno de los principales enemigos tanto del Imperio Romano de Oriente y de Occidente, y es que se empiezan a mover las tornas del balance político europeo. Los años de calma duraron poco, pues en el 440 los hunos atacaron al Imperio Romano de Oriente, justificando un incidente fronterizo. Otras fuentes afirman que en realidad el imperio dejó de pagar su tributo, pues se encontraba en bancarrota. Fuera como fuera, los hunos aprovecharon que los romanos se encontraban ocupados en África y se encargaron de asolar las ciudades fronterizas. Y no fue hasta el 443 cuando ambos ejércitos se enfrentaron en la batalla de Utus, que tuvo como resultado la aniquilación del ejército de los romanos, pero también dejó muy mermado al contingente de los hunos, quienes, al no poder tomar Constantinopla y tampoco convencer al obstinado emperador de pagar un tributo favorable, enfocaron su interés en el Imperio de Occidente. Poco después de este conflicto, Beda fue asesinado en el 445, dándole el poder total a Atila. El nuevo Kan se encontraba molesto con los visigodos, quienes habían huido de su influencia y se habían asentado en el Imperio Romano de Occidente. El Kan consideraba que su insubordinación era un mal mensaje para los otros miembros de la Confederación. En
En medio de esto, se presentó otra oportunidad para Atila, ya que la hermana del emperador Valentino III, Honoria, se vio envuelta en un escándalo y riña familiar, y para conservar su autonomía le envió a Atila una carta con una propuesta de matrimonio y un anillo. Atila, aprovechando la oportunidad, exigió la mano de Honoria, así como un reparto equitativo de las posesiones imperiales. Naturalmente, el emperador se negó, lo cual enfureció al Khan, quien en el 451 emprendió una ofensiva en la Galia. Su primera estrategia fue una jugada política, ya que mandó cartas al emperador romano diciendo que su incursión era para castigar a los visigodos y no tenía que preocuparse, pero también envió una carta similar a los visigodos arguyendo que su agresión solamente era contra los romanos. En realidad era contra ambos. Así, los potenciales aliados se encontraban divididos al empezar el ataque, lo cual le permitió a los hunos saquear ciudades como Colonia, Amiens, París, Orleans, entre otras, sin mucha oposición. Finalmente, cuando los romanos y los godos se pudieron organizar para detener a la amenaza nómada, les plantaron cara en los campos cataláunicos. Se dice que esta fue una batalla que Atila nunca quiso realizar, pero se vio obligada a ello por las circunstancias. Cuando consultó a los adivinos, estos le dijeron que los huesos daban un mal auguro para su combate. Por su parte, los romanos y visigodos se encontraban más confiados, pues habían logrado resolver sus diferencias para derrotar a un enemigo común, y a ellos también se habían sumado los alanos. Se sabe poco sobre el combate a ciencia cierta, pero se cree que al centro del ejército imperial se pusieron los alanos, quienes eran los menos confiables y se acabarían retirando después de empezar el combate, y en el flanco izquierdo estaban los visigodos, dejando el flanco derecho para los romanos. Por su parte, Atila dispuso a los ostrogodos a la derecha y a los gépidos a la izquierda, estando los hunos en el centro. Finalmente, la estrategia que idearon los romanos fue tomar las colinas e intentar que la caballería de los hunos no pudiera rodearlos. Si bien no sabemos el desarrollo de la batalla, sí sabemos que acabó con una retirada de los hunos. Atila sobrevivió, pero al retirarse de su puesto se dio una desbandada de parte de sus aliados. Un año después, en el 452, Atila volvió a atacar a los romanos, y esta vez entró por Italia, pero parece ser que la hambruna, epidemias y combates dejaron muy mermado a su ejército, y tuvo que detener su avance en el Valle del Po. Cuando dio media vuelta y regresó a su campamento en el Danubio, Atila acabó muriendo en su tienda de campaña en el 453, después de festejar una fiesta de boda, y con su muerte, los hunos se acabaron desbandando. ¿Qué tal? Me gustaría dejarte las conclusiones por aquí porque es más fácil de explicar. Pero finalmente me gustaría que la gente no sobredimensione el papel y el tamaño de los hunos para la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano ya tenía muchos problemas estructurales casi desde un siglo y medio antes, casi dos. Mucha corrupción, o sea, el mayor problema del Imperio Romano de hecho fue la corrupción, que eso afectó bastante a la estabilidad fiscal del imperio. Siempre tenía un déficit muy grande y eso les empezó a generar mucha inflación, entonces eso destruyó su economía. También había problemas de legitimidad porque cualquiera se proclamaba emperador y cientos de cosas, ¿no? No es un video sobre Roma, pero les voy a poner 2 artículos en la descripción y por lo general todo lo que leí en torno a los hunos es que ellos fueron quienes ayudaron completamente a destruir el Imperio Romano. O que también fueron las tribus que acabaron emigrando hacia el imperio por el avance de los hunos. Y es el clavo que necesitaba el ataúd para caer. Pero no es por eso que fuera la caída como tal. O sea, el Imperio Romano podía afrontar este tipo de eventos y así lo demostró peleando contra los hunos. Realmente, si se fijan, la batalla de los campos cataláunicos fue una derrota para los hunos. Hay gente que dice que es un empate, una derrota. O sea, los hunos se tuvieron que retirar y es una derrota porque acabaron sus actividades. Y al año después tuvieron que regresar, se tuvieron que reagrupar y llegaron, ¿no? Hay gente que dice que si los campos cataláunicos hubieran ganado los hunos, se hubiera cambiado completamente la historia de Europa, y no es verdad. O sea, Atila se murió casi a los 2 años y usualmente es una tendencia en este tipo de grandes conglomerados nómadas que se hacen. Gengis Khan es uno de los más grandes, por ejemplo, que cuando muere la gran figura o tiene 1 o 2 sucesores a lo mucho estables y después
estos imperios explotan. ¿Por qué? Porque están llenos de conglomerados, de tribus distintas que se aglutinan en torno a una figura o al miedo. Y cuando se expanden mucho es muy difícil mantenerlos en control cuando se muere el Khan en turno, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro, la invasión o la presión que se ejercieron de parte de los hunos hacia el Imperio Romano ya había empezado un poco antes, la verdad. O sea, se intensificó y se volvió muy fuerte y muy difícil de controlar cuando los hunos empezaron a empujar a todos, sobre todo los visigodos, los ostrogodos, son como que los más famosos en este sentido, los vándalos, los francos, etcétera. Pero regreso, ¿no? O sea, el Imperio Romano en otras circunstancias hubiera podido afrontar eso. Y no es por la invasión de los hunos propiamente, sino que ya estaba completamente en caída, ¿no? Entonces, eso. Finalmente, los dos artículos que te dejo, tampoco la conclusión, sobre todo, tómenla con calma, pero son muy buenos. Se nota que es gente que lo hizo con mucha pasión, con mucha dedicación. Es bien difícil encontrar fuentes de esto. No dudo que al rato alguien me diga, no, estás mal porque aquí hay otra fuente que dice que realmente Atila fue detenido por el Papa, creo que fue Pío algo, cuando, bueno, eso ya es meternos en temas de religiones, y que un Papa llegó con la ayuda de San Pedro realmente a detener a Atila, le dijo que no saquiera nada, se dio media vuelta, se fue y se murió, ¿no? O sea, soy escéptico ante esa teoría, pero es bien difícil porque no hay fuentes claras. O sea, igual que cuando les digo en los campos cataláunicos que Atila estaba insegura ante esto, son fuentes que nos llegan de parte de los romanos o desde una visión muchísimo más occidental que tiene una percepción muy negativa de Atila, y que es natural que dijera, bueno, es que en su última batalla importante tenía miedo, ¿no? Lo tomamos con reservas, ¿no? La mayoría de las cosas que están aquí tómanlas con reservas, incluso los años, luego los vamos a poder debatir. No sabemos con exactitud dónde fue la batalla de los campos cataláunicos, sabemos que fue por ahí. Entonces, bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado el video. Si te gustó, suscríbete, déjame un like, un comentario, me ayuda mucho. Créeme, yo soy historiador, no sé editar, entonces me tomó mucho tiempo hacer esto. Espero que lo disfrutaras y nos vemos hasta la siguiente.